Hola gente, pues hablar de Carlos Fermín Fitzcarraldo es sin lugar a dudas hablar de un personaje de película, y precisamente se hizo una película a raíz de una gesta épica en la selva. La película se llama Fitzcarral y fue dirigida por Werner Herzog, cineasta austriaco, con el gran actor Klaus Kinski, alemán, que es considerada una de las mejores películas de la historia, no solo del Perú, sino de la historia del cine, por el modo épico en que se produjo esa acción de trasladar un barco por encima de un cerro y luego volver a bajarlo, subirlo, bajarlo, por lo que es lo más inhóspito de la selva virgen peruana. La película está en honor justamente a este hombre, Carlos Fermín Fitzcarraldo, héroe o criminal. Héroe porque se dice que estableció la nacionalidad peruana en muchos territorios de la selva aún inhóspito y en tiempos en que estaba codiciado por diferentes países vecinos, entre ellos de Brasil y Bolivia. Y criminal porque también exterminó a muchos nativos en esas andanzas, ¿no? Como recuerden ese tiempo, lo que fue la época del caucho, un tiempo muy nefasto para nuestros hermanos pueblos nativos de la selva, no solo en el Perú. Cuando hablo de la selva hablo en general de Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y hasta Venezuela. Los pueblos de la selva se vieron abrumadoramente sometidos por lo que se llamó el capitalismo salvaje. Pero vamos por partes, con la figura primero de Carlos Fermín Fitzcarraldo. Este señor que generalmente todos toman como, he leído un libro, acabo de terminar un libro, de releer, porque este libro es importante para entender esta figura. Sin embargo, suena más, o mejor dicho, se entiende más como una especie de panegírico. Este libro se llama Fitzcarral, el rey del caucho, escrito por el intelectual Ernesto Reina, que fue uno de los pupilos de José Carlos Mariátegui. En este libro alaba la figura de Fitzcarraldo a términos patrióticos, civilizadores y bla 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 bla. Algo raro, ¿no? Viniendo de alguien que fue amigo de supuestamente de uno de los más grandes pensadores peruanos, y que tenía por doctrina ser amigo de lo indígena. Bueno, algo muy contraproducente, pero bueno, vamos por partes. Con la biografía primero, el hombre Fitzcarral nació en Ancash, en lo que es San Luis, en esta sierra ancashina, en julio de 1862, y de una familia, mejor dicho, hijo de un hombre norteamericano que se asentó en el Perú y se casó con una peruana, hija de hacendados, de los cuales él fue el mayor de una numerosa familia, 7 hijos, y desde temprana edad mostró una energía muy predominante frente a sus demás compañeros de colegio, tanto así que inclusive desde ya joven acompañaba a sus padres en sus negocios de comerciantes. Recorría todo el callejón de Huaylas y también las sierras de Huánuco y las sierras de Lima, ayudando a su padre como comerciante. Le inculcaba lo que es especie de predilección por los mapas. En esto se aprendió varias partes de la geografía y él siempre tuvo ese bichito viajero. Sin embargo, en una de esas, ya un poco más adolescentes, tuvo el infortunio de cruzarse con un bandido de apellido Izaguirre, que era una especie de taur tahumado, o mejor dicho, una especie de pillo,
en las cartas en el juego, pues si tuvo un juego con Fiscarraldo lo ganó. Dice que pues en una de esas el otro lo acusó de trampa. Fiscarraldo, viéndose humillado en su honor, pues le dio un tremendo soplamoco y pues lo dejó tendido. Pues reaccionando de una forma tranquila, buscaba el momento en que bajara la guardia a Fiscarraldo, y pues le metió una cuchillada en la barriga, el cual pues lo dejaría grave por varios meses. Pues en esto se dice que su padre, al estar preocupado por él, se fue hasta la capital del departamento, a Huaraz, para proveerse de medicina. Sin embargo, en el camino pues perdería la vida por las mismas preocupaciones que conllevó ese fatal incidente de su hijo. Fiscarraldo no se perdonaría ese actuar suyo, y pues abandonaría la casa, ¿no?, para buscar fortuna en otros sitios, como quien diciendo, pues ya, perdóname padre, tengo que buscar mi propia fortuna, ¿no? Y pues se iría a lo que es a la sierra, ¿no?, pues a Huánuco, y dirección al Panao. Es ahí donde escucha las noticias de lo que fue la guerra con Chile en el año 81, 82, y pues decidiría enrolarse al ejército a sus cortos 17 años. Pero en ese transcurso, pues llegando a Cerro de Pasco, se encontró con una columna de nativos, de campesinos, de quechuas, o sea, de la sierra, que estaban amarrados uno con otro como si fueran animales, y llevados por oficiales del ejército, a lo cual Fiscarraldo preguntó el por qué, no, que ellos eran levas, iban a luchar para su patria, pero si van a luchar por su patria, preguntó por qué tienen que estar amarrados así, a los cuales pues él hizo una queja ante el oficial, a lo cual pues discutiendo uno con otro, terminó peleándose con el oficial, y pues atosigándose de sus galones, pues lo mandó apresar, y encima lo acusó de ser extranjero, llámese chileno, porque el hombre tenía pinta de, pues así todo blancón, tenía pinta de extranjero, ¿no? Y pues se le hizo un juicio sumario, a la cual ya se le había, después de esperar, ya que el hombre le pidieron documentos, y pues al no tenerlos se le acusó de espía, y pues esperando todo eso, al final las autoridades de esa ciudad pues lo acusaron ya pues de espía chileno, y lo condenaron a la pena capital. Sin embargo, para su suerte, vino un cura de nombre Carlos, y justo en el día de San Carlos pues lo reconoció, luego de verlo detenidamente y conversar con él. Pues resultaba que era un amigo de su padre, y pues pues intercedió para que le conmutaran la pena, y así pudo salir y evadirse de eso. Pero el cura le dijo, ¿sabes qué? Tienes que irte de acá, y ¡pah!, porque si no estos pues te van a condenar de nuevo. Y pues Fiscarraldo se fue hacia el oriente, hacia la región de Chinchao, y pasando por Panao, o sea, lo que es ahorita Tingo María. Ahí, en ese transcurso de 10 años, pues el hombre no se sabe mucho de su vida. Sin embargo, un momento aparecía por la selva del Guayaga, otro por la selva del Brae, lo que es el Brae ahora, otro por la selva central, y pues en ese transcurso el hombre aprendería varias lenguas, varios idiomas de los mismos nativos, los hermanos nativos, y pues entablaría buenas migas con ellos, también a raíz del comercio, y se formaría un capital y que le permitiría asentarse en lo que es ahora Iquitos, ¿no?, una ciudad que en ese tiempo estaba prosperando a raíz del negocio del caucho. El caucho que crecía a los alrededores de la selva de Loreto, pues se estaba agotando por la explotación excesiva, y buscaron nuevos sitios donde extraer, y que más que en la zona virgen de lo que es Madre de Dios. En el año 1891 ya el hombre, bien teniendo una aureola de leyenda, buscaría lo que es nuevos territorios en lo que es en la selva de Madre de Dios,
teniendo por episodio, uno de los más grandes episodios de la geografía nacional, el descubrimiento del Istmo. Yo digo porque es, entre comillas, descubrimiento, porque ese istmo ya lo conocían los nativos, y aún así también lo conocía otro viajero que se llamaba, de apellido Samanez Ocampo, que también hice un video también de él, ¿no? Y pues bueno, el punto es que el hombre, justamente al inicio del video, hablaba de cómo pasó ese barco, ¿no?, por encima del río, pues surcando, mejor dicho, saliendo de su casa de Mishagua, en lo que es el Ucayali, Alto Ucayali. El hombre traspasaría lo que es la zona, lo que es ahora una zona, un parque nacional, parque de reserva de los Machcopiro, y pues cruzaría ese istmo para entrar a lo que es la olla hidrográfica del Madre de Dios, ¿no? Y luego pues surcando los ríos y llegaría al Manu, ahí buscando supuestamente una salida o una conexión hacia el Acre, y al Purus pues se encontraría con otra olla, lo que le daría resonancia, pues uniría esa parte que es ahora el departamento de Madre de Dios con el Perú, y siguiendo lo que es la ruta se encontraría también con lo que es la actual ciudad de Puerto Maldonado, donde encontraría un árbol donde justamente décadas atrás, Faustino Maldonado había dejado una marca, ¿no? Pues Faustino Maldonado, que lleva justamente Puerto Maldonado el nombre de este señor, pues en honor a él se puso esa ciudad, Puerto Maldonado. Fiscarraldo fue uno de sus fundadores, y pues en ese transcurso, si bien estuvo acompañado de muchos nativos, el hombre también tuvo la enemistad de otros muchos, entre ellos los Machcopiros, los que ahora has visto un video último, salió un video último de los nativos no contactados, que salieron a la luz, pues porque estaban invadiendo sus territorios ancestrales. Pues bueno, ellos en su tiempo justamente se volvieron enemigos del civilizador, entre comillas, porque justamente ellos atentaron contra sus pueblos. ¿Y esto por qué? Porque justamente cuando venía llámese un extranjero o alguien pues de la civilización, siempre traía sus enfermedades, y eso conllevaba a una especie de pandemia para ellos, porque ellos no tenían los anticuerpos necesarios para resistir, por ejemplo, una simple gripe o una simple viruela o un sarampión. Pues lo que ellos, pues justamente por protegerse de esas epidemias, pues no querían justamente que ellos cruzaran por sus territorios. Pero pues en el transcurso de esta travesía, Fiscarraldo utilizó la fuerza justamente para pasar por esos territorios, y el número incontable de caídos en los nativos pues fue enorme. Por eso muchos pueblos fueron masacrados a lo largo de esa travesía, justamente por esa gesta entre comillas civilizadora, llamándolos salvajes a esos pueblos, ¿no? Sin embargo, el mismo Fiscarraldo, en propias palabras de él decía que muchos de esos salvajes inclusive eran más civilizados que los mismos que andaban por Iquitos o el mismo Lima, ¿no? El hombre fue consciente, si bien ya dije que hubo muchas expresiones contra los nativos, también hay que recalcar que el hombre tuvo un trato entre amigable y entre más comercial con los nativos, los pueblos nativos, porque él proponía, para que la patria justamente sea más grande, tomarlos a estos nativos, estos pueblos nativos, y educarlos en base a la civilización, entre comillas. No proponía el exterminio como lo hicieron otros caucheros, como ejemplo Arana, el tristemente célebre Julio César Arana, o el mismo padre Gabriel Sala,
que él proponía el exterminio siendo religioso y también habiendo recorrido esas zonas. Él también, el padre Gabriel Sala, en uno de sus, informes, él criticaba a Fitzcarraldo justamente por ese trato inhumano a los nativos, entre comillas, de darles un trato igual. Sin embargo, el propio reverendo padre Gabriel Sala, que fue amigo de Andrés Avelino Cáceres, él proponía el exterminio de esos pueblos, ¿no? Porque pues él sí los llamaba salvajes, ¿no? Siendo un religioso, ¿no? Algo irónico, ¿no? Y pues ya bueno, siguiendo con la historia de Fitzcarraldo, pues el hombre llegó al Madre de Dios y luego llegó a lo que ahora es Bolivia y se contactó con otro cauchero boliviano, el más grande cauchero boliviano de apellido Suárez, y pues este no podía creer que unos peruanos habrían cruzado esa enorme tierra inhóspita para recalar en Bolivia, y pues si juntos hicieron sociedad y luego surcaron el Madeira con sus cataratas y saldrían hacia Manaus, ¿no? Y de Manaus regresarían a Iquitos, siendo la sensación en ese momento, ya que nadie había hecho antes ese viaje, ¿no? En prácticamente un círculo por todo la enorme Amazonía sudamericana, que es el pulmón verde del mundo, pues. Y al regresar, pues, con un aura de, pues, de descubridor, pues el hombre se dedicó a hacer negocio por aquí, negocio por allá, y pues viajaría unas tantas veces hasta el mismo sitio donde se sembró fama. Sin embargo, en el último viaje y justamente surcando las aguas del Urubamba, un Urubamba muy fiero, uno de sus barcos en el que se encontraba pues su socio boliviano de apellido Vaca naufragó, y él, para rescatar a este socio, pues se tiró al río para, pues como buen nadador, pues para rescatarlo, pero los dos sucumbieron a la fuerza de la naturaleza y sus cuerpos recién se encontrarían después de más de una semana. Pues con su pérdida prácticamente el imperio que había construido colapsó como un castillo de naipes. Todos sus socios, o que eran considerados amigos, todos prácticamente desmantelaron ese negocio. Inclusive atentaron también contra la vida de uno de sus hermanos menores, el cual iba a ser el sucesor, ¿no? De una forma descarada, uno de sus socios, ¿no? O uno de sus trabajadores, ¿no? Para quedarse con parte de ese negocio. Y pues Fitzcarraldo, que en vida había tenido a los brasileños que querían apoderarse de esa parte del Perú, del Acre, pues lo tenía a rayas, pues a la fuerza de las armas. Pues cuando cayó Fitzcarraldo, esos brasileños se vinieron con todo, y pues hubo una especie de mini guerra que hasta ahora no está muy bien documentada o no está muy bien contada para la historiografía peruana. Sin embargo, lo que es las fronteras, lo que hoy pertenece al Perú, se regaron de sangre por esas disputas territoriales, ¿no? En lo que es el Acre, el Purus, ¿no? Territorios inhóspitos que hasta el día de hoy, por el centralismo limeño, se encuentran prácticamente marginados del Perú, ¿no? Es una pena, ¿no? Fitzcarraldo, a diferencia de Arana, él sí tenía una conciencia patriótica, pero siempre hay un pero en la historia, ¿no? Ese patriotismo se vio cortado justamente también por el centralismo, así que él tuvo que hacer de su misma fortuna, pues poner la bandera del Perú en sitios tan alejados que hasta el día de hoy siguen flameando con orgullo, sí, porque muchos de esos pueblos hoy en día, si bien fueron masacrados, al día de hoy se puede decir que están renaciendo, ¿no? Renaciendo muchos de esos pueblos de Madre de Dios, y esperemos que el Estado vea en la historia de Fitzcarraldo también una especie de mea culpa, ¿no? ¿Qué es el desarrollo en general para el Perú y para los pueblos de la selva? Si vale la pena tanto sufrimiento, tanto dolor por esa civilización,
o es que debemos ver con respeto a las diferentes culturas que tenemos? Porque para mí lo que es las diferentes culturas de la selva son muy ricas, y todas las lenguas también, ¿no?, que tenemos, ¿no? Eso hacen al Perú uno de los países más megadiversos del planeta, ¿no? Y tal vez Fitzcarraldo, en su ambición también, a pesar de su ambición, pudo ver esa riqueza, ¿no? Porque él promovía, o mejor dicho, en sus ideas, promovía lo que es, entre comillas, la civilización de esas personas, pero para que sean ciudadanos de igual a igual. No los marginaba por ser, por ese clásico racismo de la aristocracia limeña, sino él los trataba con ese clásico paternalismo. Sin embargo, él proponía que, tal vez por esos años en lo que no se sabe mucho de su vida, él proponía una igualdad, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, hay uno de sus discursos, entre comillas, antes de descubrir el istmo, al de la exploración de lo que es Madre de Dios, dice así, ¿no? Las palabras de Fitzcarrald, ¿no?, tomado del libro de Ernesto Reina: nos hemos reunido hombres de Europa, Asia y América bajo la bandera de la nación peruana, no para emprender una aventura más, sino para ofrecer a la humanidad el presente de tierras ubérrimas donde puedan encontrar un nuevo hogar los desheredados del mundo. Ciudadanos del centro, del norte y sur del Perú, me acompañáis en la exploración más grande que se ha hecho en las montañas de nuestra patria en los últimos tiempos. Os aseguro que el éxito coronará nuestros esfuerzos y que agregaremos nuevas glorias a nuestra bandera. Pueblos de los Campas, tribus de los Cocamas, Capanaguas, Mayurunas, Remos, Cachivos, Piros, Huitotos, os llevo como un padre bueno y justiciero a daros el premio de los montes divinales, que se extiende por donde sale el sol, donde abundante caza os espera. Allí os daré pólvora y balas para que vuestras escopetas abatan a las bestias. Para que llegue el triunfo pronto y seguro, necesitamos trabajar sin descanso, manos a la obra, a todos por igual, ¿no? Mientras la civilización, sobre todo acá en Costa, en Lima, proponía, en palabras de Javier Prado o de Clemente Palma, los intelectuales de esa época, acabar con los nativos para importar gringos, este hombre, pues Fitzcarraldo, proponía la anexión, la unión de esos pueblos, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Claro que ya dije que una cosa es hablar y otra cosa es la obra, pero en la obra hubo muchas exacciones con los pueblos que no se sometieron a él, pues, y ese tal vez sea la parte del crimen, la parte negativa de este hombre, ¿no?, que a sus cortos 35 años, porque sí, vivió 35 años, fue una especie de tsunami, una especie de, pues, como decimos acá en Huayco, ¿no?, una especie de tormenta, ¿no?, que va y que pasa y repentinamente y también se va, ¿no? Como le dicen, la lluvia de la selva, ¿no? A veces viene, cae y se va. Así fue su fortuna, así fue su vida, y pues fue un hombre de su tiempo, hay que decirlo. No tiene los ribetes pues, tan oscuros como su colega Julio César Arana, que también voy a hacer un video de él, pero hay que acotar que en parte aportó al país, pero también que nos digan los más conspiros si algún día uno de ellos decide hablar, pues, de los crímenes que se cometieron en nombre de la civilización, pues también tendrá mucho que rendir cuentas con la historia, ¿no?, del Perú, esta historia que no te cuentan, pues si te la estoy contando. Carlos Fermín Fitzcarraldo, un hombre de leyenda, un hombre, pues, también de muchas sombras, ¿no? Y pues sin más que decirte, pues, gente, nos vemos pues en otra historia. Por cierto, te invito a ver el video también fui a la tumba de Fitzcarraldo, también por ahí, también en Iquitos también, por cierto, y nos vemos.